Muy bien, gracias Pedro y también a todos los hermanos que estuvieron acá. Los niños iban a pasar, ¿no? Niños hasta 7 años con Rubén y bueno, van a tener una lección especial. Así que no sé, vamos vienen por el pasillito ahí. También queremos dar la bienvenida a algunos hermanos que nos visitan, a algunos amigos, así que es bueno tenerlos acá, esperemos que puedan disfrutar de este tiempo y también saludar a las personas que están siguiendo la transmisión y pueden acompañarnos en la reunión a la distancia. Es una buena cosa que podamos hacerlo. En el año 2015 se estrenó una película que se llamaba Intensamente. Voy a poner el cartelito ahí porque alguno capaz que la recuerda. Los que tenemos... No vamos a ver ninguna película, sigan para la clase nomás. No se preocupen que no va a ser tan divertido. Los que tenemos hijos chicos, teníamos hijos chicos en esa época, seguramente la vimos, y alguno que era chico en esa época también la vio. Y es una película un poco rara, porque transcurre, los personajes principales están adentro de la cabeza de una niña de 11 años que se llamaba Riley, ¿no, Marcos? Riley, ¿te acordás? Riley, bueno, perdón. Entonces, ahí están los personajes, ¿no? Son alegría, furia, desagrado. El otro era temor y tristeza, ¿no? Y en esta historia, esta niña de 11 años era una gurisita que bueno, tenía esas emociones en su cabeza que le iban ayudando en su vida cotidiana a crecer, ¿no? Y la emoción que predominaba era alegría, que es esa de amarillo ahí, ¿no? En la otra tenemos la otra transparencia, le digo yo, porque soy de hace 2000 años, era alegría. Y alegría es alegre, es carismática, entusiasta, optimista, le ve el lado bueno a todo, ¿no? Y siempre trata de que la niña Riley esté contenta, esté feliz, ¿no? Y su objetivo en la vida era que ella sea una niña feliz, siempre contenta. Y había tenido bastante éxito, porque los recuerdos de la infancia de esta gurisita eran, la mayoría, eran alegres, eran felices, ¿no? Pero de repente la familia se tiene que mudar, tiene que cambiarse de donde vivían y mudarse a una ciudad, ¿no? Y ahí empiezan a producirse un montón de cambios que le complican la vida a la gurisa, porque ella vivía en un bosque, en una zona agreste, ¿no? Tenía muchos amigos, le gustaba jugar al hockey sobre hielo, y bueno, todas esas cosas que hacía y que disfrutaba, ya no las puede hacer más. Su papá, con el que pasaba mucho tiempo, trabaja muchas horas y no lo ve prácticamente. Bueno, todo eso empieza a cambiar en la vida de esta muchacha, de Riley, y empieza a tomar protagonismo otra emoción que es tristeza, ¿no? Y tristeza es todo lo contrario a alegría, ¿no? Ella es retraída, ¿no? Aburrida, siempre parece desanimada, se larga a llorar por cualquier cosa. Y cada vez que ella interviene ahí en ese control que hacen de la mente de Riley, la niña se angustia. Y eso le saca de quicio a alegría, porque ella quiere que esté siempre contenta. Entonces empiezan como a pelear ahí. Y bueno, toda la película no se las voy a contar, pero lo importante, o lo que yo quiero rescatar de esta película como introducción al tema, es que alegría, ¿no? El personaje que está ahí de cabeza, se da cuenta que tristeza no sobra en la mente de su niña, no está de más, ¿no? Al contrario, se da cuenta de que es necesaria la intervención de la tristeza para que Riley pudiera asumir algunas cosas que le estaban pasando, pueda madurar, ¿no? Pueda incorporar todos esos cambios en su mente, ¿no? La tristeza, ¿no? Resulta que era una emoción necesaria y importante para ayudar a crecer. Y saben que yo no voy a hablar nada que tenga que ver con temas psicológicos, porque no tengo ni idea de eso, ni estoy capacitado, pero quería compartirles algunas cosas que estuve pensando hace tiempo, que la Biblia nos habla acerca de la tristeza. No es un tema que me den ganas de hablar, pero la verdad que hace tiempo que son diferentes cosas y diferentes versículos que han tocado mi corazón y les quisiera compartir la riqueza de la tristeza. La tristeza también en nuestra vida, ¿no?
en nuestro entorno, también tiene un papel importante que jugar. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, que dice así: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La versión en lenguaje actual dice: más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. Y quisiera que tratemos de ver desde este punto de vista que hay aspectos de la tristeza, hay un objetivo en la tristeza que puede ayudar a nuestro corazón, que puede ayudar a nuestra vida, que nos puede ayudar a crecer y a madurar tanto emocional como espiritualmente. Y quiero leer un versículo en la palabra de Dios, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10. Solamente una parte de un pasaje más extenso, pero que es el que tiene la expresión que quiero usar como base para esta meditación. Y tratar de aprender qué podemos aprender o qué podemos sacar de provecho de los momentos tristes de nuestra vida. Segunda Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, que escribe esta carta, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Esta es una palabra que no usamos mucho, pero es un sinónimo de entristecidos, ¿no? Compungidos, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y de esta frase yo quisiera que pensemos, ¿no? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que vamos a estar pensando en diferentes clases de tristeza. Este pasaje o esta parte de la carta de los Corintios tiene que ver con algo que había pasado antes. La Biblia dice que Pablo visitó la ciudad de Corinto, que era una importante ciudad de Grecia, en su primer viaje misionero. Ahí se registra en el capítulo 18 de Hechos. Ahí predica Pablo el Evangelio, se convierten algunas personas y se funda una iglesia. Después Pablo sigue su viaje, vuelve a Antioquía, y cuando está en el segundo viaje llega cerca de Corinto, a la ciudad de Éfeso, y ahí a esa ciudad lo van a visitar creyentes de Corinto porque tienen algunas dudas, algunas preguntas que hacerle, y quieren que Pablo les conteste. Así que estos hermanos que van representando la iglesia le dejan una serie de inquietudes y Pablo después les escribe una carta respondiendo a alguna de esas cosas, que es la que nosotros tenemos como 2 Corintios. Y una de las cosas que había inquietud en los hermanos era por un problema que había en la iglesia ahí en Corintio. Había un pecado de inmoralidad, que después lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, ¿no? Pero había un miembro de la iglesia que estaba cometiendo un pecado grave, y en la iglesia no le estaban dando demasiado corte a eso y lo estaban dejando pasar. Y Pablo les dice que eso no podía ser así, ¿no? Les escribe una carta, por lo que Pablo mismo dice acá, en términos muy duros, ¿no? Para que la iglesia reaccione y tomaran las acciones que tenían que tomar con esta persona, ¿no? Porque no podía seguir viviendo como estaba haciéndolo, ¿no? Pecando en medio de la iglesia, y que los hermanos no hicieran nada, ¿no? Les dice que lo tenían que disciplinar, que lo tenían que poner fuera de la comunión de la iglesia, porque Pablo quería que este hermano se diera cuenta de que estaba actuando mal y que se pudiera arrepentir y poder restaurar su comunión con Dios y con la iglesia, ¿no? Así que Pablo dice: yo les escribí esta carta, los entristecí intencionalmente, quería que se pusieran tristes, pero el objetivo de esa tristeza era que pudieran arrepentirse del pecado y pudieran encontrar sanación o restauración. Le voy a leer los mismos versículos, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente.
Dice Pablo, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero ahora me alegro de haberla enviado, no porque os haya lastimado, o sea, no le causaba gracia haberlos lastimado, sí, dice, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Fíjense que Pablo hace una diferencia bien marcada entre dos clases de tristeza, ¿no? Hay una tristeza que tiene que ver con Dios, ¿no? Y que produce el resultado del arrepentimiento y de la restauración, y hay una tristeza que Pablo dice, la tristeza del mundo, que no sirve para nada y que es así, es peligrosa y que es la que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es la tristeza? Todos sabemos más o menos qué es, porque alguna vez habremos estado triste o capaz que alguno está triste en este momento, ¿no? Dice el diccionario que es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, insatisfacción y tendencia al llanto, ¿no? Eso dice el diccionario. Y ahí vemos que puede haber tristezas por cosas muy simples, ¿no? Porque perdió nuestro cuadro de fútbol, ¿eh? Podemos estar tristes un rato por eso, o estar tristes porque se nos cayó el celular y se partió la pantalla, y nos produce una tristeza que es temporal, ¿no? Y que bueno, si después lo podemos arreglar o ganamos otro partido, la tristeza que ya se aparece y seguimos adelante en la vida. Pero después también la tristeza puede ser algo más profundo, más intenso, y puede durar más tiempo, ¿no? Y si la tristeza es así como un estado de ánimo en el que estamos habitualmente, deriva en cuestiones más complejas, como la depresión y otras cosas peores, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la causa de la tristeza? ¿Cuáles son las causas de la tristeza? Dice la Biblia que la causa de la tristeza, me voy a explicar después mejor esto, pero en principio le voy a decir así, la causa de la tristeza es el pecado. Dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto de Edén, y el propósito de Dios, o el lugar donde Dios los colocó, era un lugar donde podían disfrutar de perfecta dicha, ¿no? De una felicidad completa. El hombre y la mujer no conocían el pecado, vivían en intimidad con Dios, tenían todo lo que necesitaban para disfrutar de su vida en plenitud, ¿no? Así que estaban en un estado que no estuvimos ninguno de nosotros, ¿no? Tenían todo lo que necesitaban, disfrutaban de la naturaleza en su mejor momento, y ahí eran felices. Ahora, el hombre y la mujer transgredieron los mandamientos de Dios, pecaron, desobedecieron a Dios, y entonces con el pecado también entró las consecuencias del pecado que tiene que ver con la tristeza, ¿no? La enfermedad, el dolor, la muerte, los conflictos, la violencia, todas esas cosas que son producto o son consecuencia del pecado traen tristeza a nuestro corazón, ¿no? Así que hay una causa o una razón por la cual podemos estar tristes que tienen que ver con nuestra experiencia de vida en un mundo que está gobernado por el pecado, que yace bajo el maligno, como dice Juan escribiendo su primera carta, ¿no? Y a veces tenemos tristezas que vienen de cosas que nosotros no provocamos, pero pasan en nuestro entorno, ¿no? A veces hay una persona, contraemos nosotros una enfermedad, o alguien en nuestra familia, o tenemos un problema laboral, o un problema económico, o un conflicto, o alguna otra situación así desfavorable que trae tristeza en nuestra vida, que nosotros no la buscamos, no la provocamos, pero no la podemos evitar. Todas esas causas que nos entristecen tienen una causa original atrás, que es el pecado del ser humano. Esas cosas nos entristecen, pero no son culpa nuestra, ¿no? Nos pasan porque vivimos en un mundo dañado por el pecado. Y si uno mira la historia bíblica o los ejemplos de la Biblia, podemos encontrar a varias personas que estuvieron tristes por cosas que no eran resultado de su conducta. Por ejemplo, Job, ¿no? Es una historia de la Biblia de un hombre que era una
un hacendado, un hombre que tenía mucho dinero, una familia numerosa, pero literalmente de un día para el otro, ¿no?, le pasaron una serie de calamidades que lo dejaron sin nada, ¿no? Sus hijos fallecieron y su esposa lo abandonó. Y los amigos que venían a consolarlo le decían: confesá el pecado que hiciste porque Dios te está matando. Y este hombre, entristecido de una manera profunda, sufría todo aquello sin haber hecho nada para que esas cosas le pasaran. Al contrario, ¿no? Dios mismo dice que era alguien íntegro, justo, perfecto delante de él. Pero Dios tenía un plan para su vida y lecciones que dar a Job y a nosotros, ¿no? Pienso también en Nehemías, otro hombre que fue un siervo de Dios ejemplar. Él tenía un importante puesto diplomático ante la corte del rey de Persia, ¿eh? Tenía una vida tranquila, cómoda, y la verdad no tenía ninguna razón para estar triste, pero de repente se encontró con unos judíos que habían venido de Judá, de la cautividad, y le empezaron a contar cómo estaba la gente que había quedado en Jerusalén, que había sido destruida por los enemigos. Y entonces ese conocimiento, eso que estaba en su mente, la situación de otras personas, le entristeció su corazón, ¿no? De manera que ya ni siquiera podía disimular delante de la presencia del rey. Parte de su trabajo era tener buena cara, porque al rey no le gustaba ver gente triste, ¿no? Entonces, la gente normalmente no estaba ahí triste, pero Nehemías no pudo evitar trasuntar la tristeza de su corazón, ¿no? Y ahí se genera toda una historia que es bien interesante. Lean el libro de Nehemías. El apóstol Pablo, ¿no?, del que estamos hablando, experimentó también mucha tristeza. Él tenía un amigo, un hermano colaborador que se llamaba Epafrodito, y Epafrodito dice que estuvo enfermo a punto de morir, y Pablo decía: el Señor lo sanó para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿no? Un ejemplo de muchas cosas que cargaban el corazón de Pablo. El propio Jesucristo estuvo triste, ¿no? Le entristecía la incredulidad de la gente, le entristecía la hipocresía del corazón de los fariseos, ¿no? Le entristecía la pérdida de un amigo como Lázaro y lloró ante su tumba, ¿no? Y cuando Jesús estaba pronto a entregar su vida, ¿no?, decía a su grupo íntimo de discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. De manera que esas tristezas, como alguna que estemos sufriendo o hayamos sufrido nosotros, vienen a nuestro corazón y no son consecuencia de ninguna cosa que hayamos hecho, pero están ahí, ¿no? Están pegando sobre nuestra vida. No son consecuencia de un pecado personal, no son un juicio ni una disciplina, pero están ahí. La tristeza que tiene que ver con vivir en un mundo que está dominado o caído bajo el pecado. Ahora, en el texto que nosotros leímos en 2 Corintios, habla de una tristeza que viene como consecuencia de sí haber cometido un pecado. Había una persona, como le decía hace un instante, que estaba viviendo una vida de inmoralidad, en un pecado grave en la iglesia, y aparentemente los hermanos no habían hecho nada. Y Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había una relación sexual incorrecta en los términos de la palabra de Dios, ¿no? Dice: y tal fornicación en la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No? Pablo escucha lo que está pasando y dice: eso no está bien, ¿no? No está bien que eso pase y no se haga nada, que todos lo dejen pasar. Y entonces, como le decía, de manera intencional, los entristece. Los entristece por una razón. Los entristece para que busquen un verdadero arrepentimiento. Y ahí tenemos la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. ¿Qué es la tristeza según Dios? Bueno, esto es también un sentimiento de pesar interno provocado por la acción del Espíritu Santo en el corazón del creyente, ¿no? Una persona que ha creído en Jesucristo como Salvador personal tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y cuando estamos haciendo algo que desagrada a Dios, nuestro corazón nos alerta, ¿no? Tiene que haber un pesar en el corazón. Para mí, no lo podría describir de manera más gráfica
que el propio David. David en el Salmo 32, ¿no?, describe la experiencia de la tristeza según Dios. Dice el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? El sentimiento del corazón de David cuando cargaba con el pecado que había cometido, ¿no?, ocultándolo de los demás, ¿no?, intentando que no se descubrieran las consecuencias de lo que había hecho, era como una losa que estaba sobre la mente y el corazón de David y que lo hacía literalmente marchitarse, ¿no?, como una planta que no tiene agua al sol, ¿no?, y de a poco se va secando y cada vez se achica más. Así me pasaba a mí, ¿no? Me envejecí, dice, me hizo mal. Eso es lo que Dios quiere que pase en nuestra vida. Así como tenemos un sistema nervioso que nos advierte cuando nos estamos quemando, cuando estamos pinchando, ¿no?, también tenemos un sistema nervioso en la conciencia, en el Espíritu Santo, que nos advierte cuando estamos andando mal para que no sigamos por ese camino y produzcamos un daño espiritual mayor en nuestra vida. Así que Dios es el que produce esta tristeza cuando nosotros lo tenemos en nuestro corazón para que no sigamos por ese mismo camino y pensemos que no pasa nada, ¿no? La tristeza, según Dios, conduce al arrepentimiento. Es el objetivo que Dios busca cuando nos entristece de esa manera. Dios nos confronta con nuestro pecado, ¿sí?, para que lo podamos reconocer, confesarnos y apartarnos de él, ¿no? Y en el corazón de David pasó eso, ¿no? Ese peso que estaba sobre él se hizo tan insoportable, ¿no?, que al final terminó confesando. Dios envió a una persona, como vamos a ver, que se llamaba Natán, un profeta, y que lo ayudó a que se pudiera sacar de encima el peso que estaba amargando su vida con la tristeza según Dios. Y él escribe otras palabras que dicen así, Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? Así que la tristeza, que según Dios, ¿no?, tiene esta ventaja, que nos ayuda a salir de una situación en la que estamos ofendiendo a Dios y nos estamos dañando a nosotros mismos, ¿no? Dios quiere que nosotros no estemos sufriendo a causa de un pecado, que no estemos sintiendo esa tristeza, pero es necesaria para que reconozcamos que estamos mal. Pero recién en la dirección de la alabanza recordaba la parábola del hijo pródigo. Y es un ejemplo que vamos a usar también, porque la situación a la que este muchacho llegó, ¿no?, después de haber dilapidado su parte de la herencia, era tan trágica, ¿no?, que le hizo estar en un estado de tristeza, ¿no? Quedó sin plata, quedó solo, quedó deprimido emocional y anímicamente, ¿no?, porque tenía que hacer un trabajo espantoso, que aparte de ser feo para cualquier persona normal, ¿no?, era humillante para un judío, ¿no? Saben que los judíos no comen cerdo por cuestiones de la ley de Moisés. De manera que era la peor situación, ¿no? Pero todo eso que fue decayendo, al final fue bueno porque hizo que el hijo pródigo volviera en sí y él llegara a la casa de su padre, ¿no? Él decía, como recordaba Pedro, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí crezco de hambre, ¿no? La tristeza lo llevó al arrepentimiento y eso es la riqueza de la tristeza según Dios, ¿no?, que nos haga salir de una situación de pecado y que nos haga volver a disfrutar de la casa del Padre, de la presencia de Dios. La tristeza según Dios nos hace la vida miserable para que nosotros busquemos restauración y paz en el Señor. Venir a Dios para sanar nuestro corazón, ¿no? Y la cuestión está ahí, la cuestión está en el corazón. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y más adelante dice
en el versículo 16 del Salmo 51, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, ¿no? Sacrificios de animales. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, ¿no? Apenado y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La tristeza, según Dios, busca entristecer nuestro corazón para que cambie, ¿no? Cambiar, como dice Jeremías, un corazón que se va endureciendo por el pecado, por un corazón que sea sensible a la voz de Dios, que sea dócil y sensible a la voz de Dios, ¿no? Antes de seguir, qué bueno es pensar en las personas a las que Dios usa para tocar nuestro corazón de esta manera. Las personas que Dios usa para sacudir nuestra vida, para sopapearnos, si quieren, como Pablo o como Natán, que se encargó de hacerle ver a David su maldad, porque son personas que saben que aunque nos van a entristecer, están buscando nuestro bien, ¿no? Saben que nos van a producir una tristeza temporal, pero quieren que nosotros tengamos un beneficio permanente. Y no nos dicen las cosas que nos hacen doler para hacernos sufrir, sino nos dicen por amor y también con amor, ¿no? Lo hacen porque nos aman, pero también lo tenemos que hacer o lo tienen que hacer con amor, ¿no? Porque es verdad que hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Tenemos que decir lo que la persona tiene que escuchar para ayudarla. Pero también la Biblia nos dice que lo tenemos que hacer con humildad y mansedumbre, con respeto, ¿no? Acercándonos con consideración de nuestra propia experiencia, para que realmente sea de bendición a la otra persona. Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice cómo él ayudaba a las personas, ¿no? A los tesalonicenses, dice que él los consolaba con la firmeza de un padre, pero con la ternura de una madre, ¿no? Dice, así, con estas características, exhortábamos y consolábamos a cada uno. Es decir, los exhortábamos, le estábamos marcando lo que estaban haciendo mal, pero también le dábamos la consolación de parte de Dios. No solamente traían el problema y dejaban a la persona amargada porque le decían que estaba haciendo las cosas mal, sino que le mostraban el camino por el que tenía que salir de esa situación, ¿no? Pablo actuaba de esa manera, y de esa manera nosotros podemos enfrentar también las situaciones. Debe hacerse también por amor y con la palabra de Dios. Porque miren, lo que provoca la tristeza según Dios es la Biblia. Las palabras humanas, a veces dichas con dureza o con rudeza, no pueden provocar un genuino arrepentimiento. Lo que contrista, lo que entristece el corazón para arrepentimiento es la palabra de Dios. En Nehemías hay un ejemplo muy interesante porque ahí Nehemías va para ayudar a la reconstrucción de una ciudad que había sido destruida. Y la gente que estaba ahí hacía añales, que no escuchaba un mensaje de la Biblia. Y se habían desviado de lo que Dios quería. Pero Nehemías los reúne, llama al sacerdote que se llamaba Esdras y lee la ley delante del pueblo. Muchas de esas personas nunca habían escuchado la lectura de la ley, ¿no? O quizás lo habían hecho cuando eran niños. Habían pasado un montón de años, 70 años. Pero miren, ¿vieron lo que pasó? Lo voy a leer en Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿no? Los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios los entristeció, pero también en la palabra de Dios encontraron el consuelo que necesitaban, ¿no? Los entristecieron con amor, con la palabra, pero también trajeron alivio a la vida, ¿no? La tristeza desaparece con la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? La tristeza según Dios se va cuando nosotros hacemos lo que Dios dice.
cuando entendemos que estamos haciendo algo malo y cuando estamos dispuestos a cambiar. Hay otra clase de tristeza que es la tristeza del mundo, ¿no? Es similar en su manifestación, ¿no? Estar triste es estar triste, pero acá la consecuencia no es el arrepentimiento, ¿no? No hay salvación, no hay un cambio de conducta, sino que es una situación de tristeza que continúa, que se profundiza y que termina en muerte, a veces de manera metafórica y a veces de manera real. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué una tristeza produce arrepentimiento y otra tristeza, que puede ser por la misma situación, por un pecado cometido, en vez de conducir al arrepentimiento, conduce a la muerte, como dice Pablo acá? La diferencia, me parece, está en el corazón de la persona que es entristecida. Un corazón que no es dócil, ¿no? Que no es sensible, un corazón orgulloso, sufre la tristeza, pero no procede al arrepentimiento. A veces todo lo que siente es un poco de remordimiento, ¿no? Que es como sentirse culpable porque sabe que uno hizo algo que trajo una consecuencia mala, ¿no? Pero no es lo mismo sentir resentimiento que arrepentimiento. El remordimiento, ¿no? A veces nos trae culpa, pero no nos lleva a la confesión, nos entristece, pero no nos ayuda a humillarnos delante de Dios, quizás nos trae a llorar, pero no nos ayuda a la restauración. Cuando elegimos el camino del orgullo, de la tristeza del mundo, entonces no hay solución, porque las cosas quedan como están o seguramente se terminen agravando, porque no nos liberamos del peso del pecado, lo seguimos cargando, seguimos quizás culpando a otros por nuestra situación, seguimos juntando bronca o resentimiento, amargura en el corazón, todas cosas que hacen que la tristeza sea más profunda y duradera y que termine, como decíamos, en una situación de depresión o de muerte. La tristeza, según el mundo, o la tristeza del mundo, no considera a Dios, no busca en Dios la solución, y fuera de Dios no hay solución para la tristeza. Al mismo tiempo que David, nosotros estamos viendo algunos miércoles esta historia de David y Saúl, y está bueno para ver algunos contrastes entre la experiencia de estos dos hombres que vivieron en el mismo tiempo. Saúl también fue una persona que hizo cosas mal, ¿no? Pero si uno lo mira en términos humanos, ¿no? El pecado de Saúl, de desobedecer a Dios y no cumplir con el mandamiento que le había dado, no fue más grave, desde nuestro punto de vista, que el pecado de David, ¿no? David adulteró, David mató, David traicionó a unos soldados fieles, ¿no? Desastres hizo, ¿no? Saúl lo único que hizo fue que en vez de matar a todos, dejó vivo 4 o 5, ¿no? Y bueno, desobedecía a Dios, sí, pero si uno lo mira y lo mide con nuestras reglas humanas de conducta, decimos, bueno, fue peor lo que hizo David que lo que hizo Saúl. Ambos tuvieron oportunidad de arrepentirse, porque ambos fueron confrontados. Natán fue para decirle a David que había pecado. Samuel fue para decirle a Saúl que había pecado. Pero la reacción de estos dos hombres fue bien diferente. Mientras David, como vimos, cuando fue confrontado, se arrepintió y reconoció que había hecho las cosas mal y le pidió al Señor que lo perdonase, Saúl no hizo lo mismo. Saúl se mantuvo en su posición, se justificó, le echó la culpa a otros, puso excusas, pero no se arrepintió. Se mantuvo en su posición. Prefirió mantener su apariencia, su reputación, y no vino para pedirle perdón al Señor. La misma diferencia la podemos encontrar entre las reacciones de Pedro y de Judas, ¿no? Pedro, en el momento álgido, cuando estaban ahí y le estaban diciendo, vos también eras del grupo de los discípulos, el Señor estaba ahí siendo juzgado, dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco, ¿no? Y negó al Señor 3 veces. Judas había traicionado al Señor con un beso ahí en el monte.
para que los guardias pudieran identificar al Señor. Los dos hicieron una cosa que podríamos decir fue horrible, contra el Señor. Pero la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente cuando se acordó de la palabra que Dios le había dicho, se arrepintió de lo que había hecho y buscó restauración en aquella charla con el Señor en la playa. Judas también se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal, pero no fue al Señor para buscar su perdón, sino que intentó devolver la plata que le habían dado por la traición, y como no solucionó su problema, terminó quitándose la vida. De manera que la diferencia entre Pedro y Judas, entre David y Saúl, estaba en el corazón que fue entristecido. Cuando un corazón no es sensible a la voz de Dios, es un corazón soberbio. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al corazón constrito, arrepentido, entristecido y humillado, el Señor no desprecia. Un corazón soberbio que no quiere reconocer su error, no quiere buscar a Dios para recibir perdón, no encuentra solución para su tristeza y la cosa termina mal. Pero un corazón sensible a la voz de Dios vuelve al Señor para encontrar perdón y la tristeza se termina cuando hay confesión. Así que podemos ver que hay causas de la tristeza. Una causa es lo que pasa en el mundo, ¿no? Es un mundo dañado por el pecado y hay muchas cosas que nos entristecen. A veces no la buscamos, pero nos ponen tristes. Quizá nuestra tristeza provenga de algo que hicimos, de algo malo que hicimos, y estamos sufriendo por eso, porque sabemos que estuvimos mal. Ahí tenemos dos posibilidades: buscar arrepentimiento o seguir por nuestro camino, endurecer el corazón, cauterizar la conciencia y afrontar las consecuencias. Pero esa no es la opción más recomendable. Ahora, la parte que me interesa destacar ya para terminar es ¿qué podemos aprender? ¿Cuál es la riqueza de la tristeza? ¿Para qué sirve estar triste, ¿no? ¿Es realmente algo bueno? Y bueno, capaz que no es lo que más nos gusta, pero tiene cosas que son necesarias en nuestra vida. Nadie está buscando la tristeza, pero cuando llega hay cosas que sí podemos aprender, ¿no? Recordemos que no es necesariamente algo malo estar triste, ¿no? Son circunstancias de la vida que nos tocan pasar, ¿no? Es una emoción que Dios nos da y que tenemos que enfrentar y que tenemos que usar para crecer. La Biblia no dice estad siempre alegres, dice estad siempre gozosos, ¿no? Y el gozo va por otro carril de la alegría. El gozo tiene que ver con la confianza, la confianza en la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, por más que haya circunstancias adversas en la vida, uno siente gozo en saber que el Señor está al control de lo que nos pasa. Así que, si estamos tristes, no necesariamente estamos haciendo algo malo, pero sí podemos aprender alguna cosa. Si la tristeza es consecuencia de las circunstancias de este mundo, podemos aprender a buscar consolación en Dios. La Biblia nos dice que Dios es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, ¿no? Por supuesto que no podemos librarnos de toda tristeza. Es irreal pensar que vamos a estar siempre alegres, como quería aquel personaje de la película. No se puede, ¿no? No se puede. Pero cuando nos toca atravesar una circunstancia triste que tiene que ver con las circunstancias de este mundo, podemos mirar al Señor y buscar en el Señor consuelo, ¿no? Buscar en el Señor ese apoyo que necesitamos para seguir adelante. Había unos creyentes en la iglesia de Tesalónica que estaban tristes porque habían perdido personas queridas para ellos, habían muerto algunos hermanos, ¿no? Y ellos estaban entristecidos por esa situación. Y Pablo los anima hablándoles acerca de la esperanza en la venida del Señor y en el encuentro de todos los creyentes cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y le dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús nos va a levantar y nos va a llevar para que estemos para siempre con Él, ¿no? Y le dice, esto se los digo para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, ¿no? No es que no tenían que estar tristes porque fallecía un ser querido. Él dice, la tristeza nuestra es diferente, es una tristeza sin duda,
pero es una tristeza que tiene una esperanza, tiene una consolación, porque sabemos que el Señor viene y que esa separación no va a ser para siempre. El profeta Habacuc, también un pasaje que a mí me gusta mucho, está a punto de ver cómo su nación va a ser destruida. Él sabe que va a pasar algo terrible, ¿no? Los enemigos van a venir y van a destruir su país, van a matar la mitad de la gente, va a ser un desastre. Sin embargo, él podía mirar por encima de ese juicio de Dios para su nación la soberanía del Señor que lo sostenía, ¿no? Y él dice que aunque todo estuviera espantoso, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, la peor de las crisis, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿no? La tristeza de las circunstancias encuentra consuelo en el Señor. Si estamos tristes, busquemos en el Señor consolación. Jesucristo dijo que la tristeza que viene por las circunstancias de este mundo tiene un final. Le dijo a los discípulos: ustedes van a estar tristes cuando me arresten y cuando me maten, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y le estaba hablando acerca de que iba a resucitar. Pero esa experiencia se va a replicar para todos nosotros, porque al final de la historia, cuando Dios restaure todas las cosas, la tristeza también va a desaparecer. Dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La tristeza que tiene que ver con las circunstancias nos lleva a buscar consolación en Dios. La tristeza que tiene que ver con un pecado cometido nos tiene que llevar a buscar confesión. Es lo que Pablo pretendía cuando entristecía a los creyentes, ¿no? Y esta parábola del hijo pródigo que estábamos comentando recién nos enseña cómo es el proceso de la confesión, ¿no? No alcanza con el reconocimiento, ¿no? No alcanza con aceptar que lo que hicimos está mal. Eso es el primer paso, es la primera parte, ¿no? Confesar no es solamente reconocer que uno hizo algo malo, porque a veces puede reconocer eso, pero puede justificarse en lugar de buscar el perdón de Dios. Tampoco alcanza con el remordimiento, con sentirnos mal por lo que hicimos. Tenemos que seguir buscando a Dios y confesar nuestro pecado delante de Él. Una vez escuché decir, confesar es decir lo mismo que Dios dice, ¿no? Es decir a Dios, yo sé que vos decís que esto está mal, que esto es pecado, eso yo lo que hice fue esto, reconozco que estuve mal, me arrepiento, ¿no? Segundo o tercero, confesar también es reparar el daño con aquellas personas que lastimamos. Porque el pecado, todo pecado que cometemos, ofende primeramente a Dios, pero a veces ofende a personas que están a nuestro alrededor. Y el hijo pródigo tenía pensado eso, no había pensado eso, dice, él iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. También había lastimado a su padre con su acción. Así que parte de la confesión es tratar de reparar el daño que causamos. También estar dispuesto a asumir las consecuencias de nuestros actos, porque una cosa es ser perdonados, ¿no? Y otra cosa es pensar que lo que hicimos no va a tener consecuencias negativas. Y el hijo pródigo sabía que lo que había hecho merecía un castigo. Entonces cuando él viene a su padre, ¿no? Le pide perdón, confiesa su pecado, pero le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, porque él estaba diciendo con eso, estoy dispuesto a pagar las consecuencias de mi error. El padre en esa historia no quiso aceptar esa propuesta y lo trató como un hijo de nuevo, ¿no? Pero la actitud está buena, ¿no? La actitud de decir, yo hice algo mal y tengo que resarcir ese daño. Y la última etapa de la confesión tiene que ver con un cambio de conducta. Es decir, no solamente alcanza con reconocer que estuvimos mal, ¿no? Con pedir perdón, sino también con apartarnos de la conducta que nos llevó a cometer ese error. Arrepentirse es cambiar de dirección, es darse la vuelta, ¿no? Y volver para atrás. Y eso es también lo que hizo el hijo pródigo. Él estaba en la provincia apartada, estaba haciendo su vida un desastre, y él en su mente dijo, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado. Todo eso discurso en su mente, pero dice el texto después, y levantándose,
vino a su padre, ¿no? Y lo que cambió la historia fue la acción del hijo pródigo. No solamente lo que él pensó, sino que él realmente puso en práctica lo que había pensado. Y se apartó del lugar donde estaba lejos de Dios. Volvió a la casa de su padre. Lo mismo dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? David había estado en el lugar del pecador, había estado sufriendo el peso de la tristeza según Dios, pero él también pudo disfrutar de la dicha del perdón. Y en el Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La dicha del perdón. La confesión nos lleva al arrepentimiento y a la restauración. Ahora, si nuestra tristeza es permanente, hace mucho tiempo que estás triste y no le encontrás la salida a eso, ¿no? Ya capaz que ni te acordás de algún momento de dicha. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que parar un poquito a considerar nuestra situación. Porque la tristeza es buena si nosotros la sabemos aprovechar. Si buscamos el error donde nos metimos, ¿no? Y tratamos de encontrarle la salida buscando perdón en Dios. O si es una circunstancia, buscando consuelo. Ahora, si no encontramos la salida en ninguna de esas dos cosas, tenemos que tener cuidado, porque la tristeza del mundo, la tristeza de aquellos que no conocen al Señor o que no le quieren buscar, tiene una consecuencia totalmente negativa que el Señor no quiere. Y es un tiempo de considerar. Considerar primero si realmente has conocido a Jesús como Salvador personal. Porque la Biblia dice que lo que realmente puede satisfacer nuestra alma y hacerla sentir bien, ¿no? Disfrutando de la vida, es el Señor. Dice una canción: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, ¿no? Sin Dios no hay paz, sin Dios no hay tranquilidad, sin Dios no hay alegría, no hay gozo. Así que, si estás pasando por alguna circunstancia de tristeza prolongada, considera tu situación delante de Dios. Si ya estás seguro que eres un hijo de Dios, considera sus promesas. Disfruta de tu posición como una nueva criatura, ¿no? Como alguien que ha nacido de nuevo, y aprovecha las cosas que Dios quiere darte. Dios quiere que nosotros tengamos una vida y que tengamos una vida abundante, ¿no? Es bueno este tiempo para considerar y poder avanzar y crecer. Yo sé que no sirve para nada cuando alguien está triste decirle: no estés triste, ¿no? Porque es como una aspirina para una enfermedad seria. Pero sí quisiera que pensemos en esto, ¿no? Hay una riqueza en la tristeza. No es una experiencia que alguien quiera atravesar, pero cuando nos toca, ¿no? Que podamos tratar de sacarle el jugo y aprovechar, ¿no? Porque si el Señor nos aflige por algo que estamos haciendo, seguramente quiera mejorar nuestra vida, sacarnos de esa situación, sacarnos de ese pecado en el que estamos y encauzarnos en el buen camino, enmendar nuestro corazón, como decía la Escritura. Si estamos sufriendo por alguna circunstancia que no es consecuencia de algo malo que hayamos hecho, el Señor quiere mostrarnos que Él está cerca y que nos ayuda. Y si la tristeza no le encontramos solución, quiere que nosotros le busquemos a Él, ¿no? Porque Él es el que tiene la solución para una vida abundante como el Señor nos quiere dar. Termino con un versículo que me gustó de varios que había para elegir en el Salmo 116. Dice estos versículos ahí, Salmo 116, versículo 6, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Que pueda ser también nuestra experiencia cuando nos toca atravesar la tristeza.